Ahí está. Ahora sí estamos grabando. Les decía que debemos entrar al segundo semestre con al menos 2 notas. Entonces, la parte conceptual que les decía, una nota que ustedes ya la obtuvieron de la primera instancia evaluativa, y vamos a generar una segunda nota. Esa segunda nota va a consistir en un trabajo que yo les voy a comentar al finalizar la clase de hoy, posterior a la presentación del documento que les voy a mostrar a continuación, y que obviamente, bueno, ese documento va a estar subido en el día de mañana como una clase conjuntamente con la grabación de este video, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la exposición y luego de eso vamos a charlar sobre lo que va a ser ese trabajo práctico, ¿sí? Entonces, estamos viendo toda la presentación del tema funciones. ¿Estamos todos ahí? Perfecto. Entonces, nosotros vamos a ver la primera parte de funciones. ¿Qué objetivos buscamos con ver este tema en esta parte del espacio de matemática y estadística? Vamos a introducirnos en tema y vamos a conceptualizar diferentes términos, diferentes definiciones, hasta llegar al concepto de función. Vamos a pasar por lo que significa par ordenado, ¿sí? Algunos ejemplos, lo que significa el producto cartesiano, algunos ejemplos, la relación binaria, ¿sí? Y después sí ya el concepto de función, ¿sí? Cómo podemos expresarlas a las funciones y la clasificación de las mismas. A medida que vayamos avanzando se van a dar cuenta que muchos de esta terminología ya la han visto en algún momento, simplemente que bueno, puede estar, o no se acuerdan que se nombraba así, o la definición era otra, o tal vez la conocían con otro nombre. Entonces, dentro de los objetivos que tenemos dentro de este módulo, en primer lugar es identificar las distintas funciones, interpretando las formas en las que se presentan. Vamos a trabajar con funciones constantes, lineales y cuadráticas, y acá va a tener que ver mucho el trabajo práctico que ustedes van a hacer. Analizar y comparar gráficas y modelar situaciones problemáticas. Entonces, dentro de lo primero, para ir metiéndonos un poquito en tema, ¿sí? Tenemos la introducción. Ustedes tienen ahí tres ejemplos, ¿sí? de distintos tipos de lo que se podría creer que se denominan funciones. Me gustaría que tres de ustedes distintos lean, por favor, cada uno de esos ejemplos que tenemos en la pantalla. Por favor, alguien que lea el ejemplo número 1. Vamos, dale, adelante. Perfecto. ¿Quién me lee el 2? Dale. Ujú, sí, perfecto. ¿Alguien que lea la 3? ¿Quién, por favor? ¿Elijo yo? Noelia, dale, por favor, lee la 3.
Perfecto, muchas gracias. Van a ver, a medida que avancemos con el desarrollo del documento, que estos tres ejemplos van a tomar después alguna otra dimensión, alguna explicación mejor. ¿Sí? Gracias chicos por leer y participar. Vamos con el concepto de par ordenado. Se llama par ordenado de números reales, ¿sí? Recordemos lo que eran los números reales, a dos números reales dados en un cierto orden. La notación. Al par ordenado, formado por los números x e y en ese orden, se los representa entre paréntesis, x e y. Recuerden cuando nosotros representábamos el par ordenado o el punto en un diagrama de coordenadas cartesianas, siempre decíamos primero el valor de la x y luego el de la y. Se dice que la x es la primera componente e y es la segunda componente. Se representan en un sistema de ejes formados por dos rectas perpendiculares. Dichos ejes reciben el nombre de ejes coordenados. Es usual disponer de los valores de x en el eje horizontal y los valores de y en el eje vertical. Al punto de intersección le llamamos origen de coordenadas. Cada par ordenado está representado por un punto del plano y recíprocamente cada punto del plano tiene coordenadas que se representan por un par ordenado. Esto es recíproco. La notación del par ordenado. Los puntos se suelen representar con letras mayúsculas seguidos del par ordenado formados por sus coordenadas. Ejemplo, el punto A, cuyas coordenadas son -1, 2, o el punto B, cuyas coordenadas son 3 y 0. Para ubicar un punto en el plano conocidas sus coordenadas se debe seguir los siguientes pasos. A partir del origen de coordenadas, desplazarse sobre el eje horizontal tantas unidades como indique la primera componente, hacia la derecha si es positiva y hacia la izquierda si es negativa. Este dato es la abscisa del punto. Si su valor es 0, significa que el punto pertenece al eje Y. 2. A partir de allí marcamos hacia arriba si es positivo o hacia abajo si es negativo, el valor de la segunda componente del par. Este dato es la ordenada del punto. Si su valor es 0, significa que no hay que desplazarse. Si su valor es 0, significa que el punto pertenece al eje X. 3. Queda así ubicado el punto A, X, Y en el plano. Y acá tenemos varios ejemplos de esa ubicación de los puntos, ¿sí? Si nosotros tomamos el punto A, por ejemplo, vemos que se corre un punto hacia la derecha, ¿sí? Porque es positivo en el eje de las abscisas o de las X, y se va 2 puntos hacia arriba, porque es positivo en el eje de las Y o de las ordenadas. ¿Qué pasa en el punto B? Como dice -4, desde el 0 nos vamos 4 unidades hacia la izquierda, negativo, pero el 2 en el eje de las ordenadas es positivo, entonces subimos 2 puntos y obtenemos el punto B. Y así con cada uno de los ejemplos que tenemos en este caso en particular. ¿Qué pasa con el concepto de producto cartesiano? Sean dos conjuntos A y B, se define el producto cartesiano A por B como el producto de A por B va a terminar siendo un valor xy tal que x va a pertenecer a A y la y también va a pertenecer a B. Esto es, el producto cartesiano A por B está formado por todos los pares ordenados que se pueden formar, de tal modo que la primera componente pertenece a A y la segunda componente pertenece a B. Que me quedó un error de tipeo acá. Ahí está. Si los conjuntos son finitos, el resultado de A por B se podrá numerar, en caso contrario, solo podrá representarse de modo general. Y ahí tenemos algunos ejemplos de estos productos cartesianos, ¿sí? Si nosotros teníamos que A era 1, 2 y 3 y B era 1 y 2, entonces el A por B, fíjense que es todas las posibilidades que nosotros tenemos de combinar. En el caso del 1 sería 1, el par, ¿sí? El par ordenado en este caso, es 1, 1. ¿Sí? Hay que observar que en este caso A por B es distinto a B por A. Es decir, si nosotros hiciésemos esto al revés, obviamente que este gráfico sería distinto. Nunca son iguales. Básicamente, ¿qué es? Que si yo tengo en el conjunto A el punto 1, que es esta acá, todas las combinaciones que yo tenga del punto 1, ¿sí? Van a estar dadas con las combinaciones que tenga del B, ¿sí? En realidad el conjunto A con el conjunto B. Es importante esto que dice acá al final, chicos. Nunca, ¿sí? A por B va a ser igual o va a ser lo mismo que B por A.
¿sí? A diferencia de lo que es el concepto de multiplicación. Fíjense este otro ejemplo. Me dice que A va de 0 al infinito, ¿sí? Y me dice que B, perdón, va de 0 a 1, ¿sí? Entonces, el campo, entonces el A por B, está comprendido por este sombreado, en donde obviamente A va desde 0 hasta el infinito, fíjense que no se detiene, pero el B va de 0 a 1, fíjense que le pone un tope arriba, ¿sí? Entonces decimos que toda esta franja que tenemos es la que está comprendida en este producto cartesiano. ¿Qué pasa con este ejemplo? El C nos dice que A va de menos 1 a 1, menos 1 a 1, ¿sí? Y me dice que B son todos los reales. Entonces, yo tengo dos paralelas que van desde el menos 1 al 1 y todos los números que están acá dentro, como son todos los reales, están comprendidos dentro de este producto cartesiano. Por último, si nosotros decimos, y este es el caso que engloba a todos, que tanto A como B son todos los reales, ¿sí? Estamos hablando de todos los puntos adentro del plano. Acá no esquivamos a ninguno, ¿sí? Cuando involucramos a todos los reales, el producto de A por B significa que están involucrados todos los números reales. ¿Hasta acá cómo venimos, chicos? Perfecto. ¿A qué le llamamos relación binaria? Bueno, básicamente la relación binaria significa cuando nosotros tenemos dos conjuntos y hay una relación entre ellos, ¿sí? Básicamente acá tenemos alguna simbología, yo en uno de los apuntes le había dado lo que significaba cada una de esas simbologías, ¿sí? Que se le había pasado en su momento, pero si nosotros tenemos el conjunto A, ¿sí? Y el conjunto B, decimos que nuestro tema en particular, que son las funciones, se va a ocupar justamente de esas relaciones, donde a los elementos de A les va a corresponder un único elemento de B, ¿sí? Pero fíjense que, por ejemplo, en este caso en particular, al 1, ¿sí? Que es un elemento del conjunto A, le corresponde el elemento B minúscula del conjunto B mayúscula. Pero al 4, que es un elemento de A, también le corresponde un B minúscula, ¿sí? Eso puede pasar, ¿sí? Dentro de las relaciones que nosotros tenemos binarias. Bien, acá tenemos un poco la explicación de funciones y recordamos o volvemos eh, a mencionar los ejemplos que vimos al principio. ¿Qué nos dice el concepto de función? En los dos primeros ejemplos se vinculan cantidades fijas y cantidades a determinar. A las primeras la vamos a llamar constante y a la segunda variable. A su vez, en cada uno de los problemas consideramos dos variables, consumo de energía y monto a pagar, espacio recorrido y tiempo transcurrido, ¿sí? El ejemplo 1 y 2 que vimos al principio de la clase. En el primer caso, se observa que el monto a pagar depende de la energía consumida. Diremos que el monto a pagar es la variable dependiente y el consumo de energía es la variable independiente. Ese concepto, ¿se acuerdan? Siempre de que y era la variable dependiente y de que la x era la variable independiente. Del mismo modo, es claro que en el caso del vehículo que se desplaza a una velocidad constante, el espacio recorrido dependerá del tiempo. Entonces, la variable dependiente va a ser el espacio y la variable independiente será el tiempo transcurrido, ¿sí? A mayor o menor tiempo, mayor o menor espacio, ¿sí? Siempre tenemos que pensar cuál es la que no depende de la otra para poder variar, en este caso como variable. Vemos que en estos problemas podemos responder a las preguntas porque cada valor de la variable independiente les corresponde un único valor de la variable independiente. Sin embargo, en el último ejemplo, esto no sucede. Si las variables son números y letras del teclado del teléfono, se ve claramente que a cada número le corresponde más de una letra, por lo que no podemos responder a la segunda de las preguntas. Analizaremos solo aquellas relaciones que hacen corresponder a cada valor de la variable independiente un único valor de la variable dependiente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros, en el primer ejemplo, ¿sí? En el tercero, perdón, acá, donde mostramos dos casos de funciones, en este caso, consumo, ¿sí? En kilowatt con el costo, ¿sí? Consumo de energía con costo, y en este caso el espacio recorrido con tiempo lo podemos relacionar como funciones.
En este caso que tenemos en el 3, no, porque a un mismo número le pueden corresponder varias letras distintas. ¿Por qué? Porque estamos usando, por ejemplo, el teclado del teléfono y sabemos que cada uno de los números tiene distintas letras posibles, ¿sí? Entonces, en ese caso no le correspondería a cada uno una sola variable. El concepto general de función es que, dado dos conjuntos no vacíos, o sea que tienen que tener algo, A y B, se llama función de A en B a una correspondencia tal que a cada elemento de A, se le asigna un único elemento del conjunto B. Un único elemento del conjunto B. Gráficamente es esto que tenemos acá, ¿sí? Y acá aparece la terminología de función, que nosotros vemos desde que tenemos uso de memoria, a veces con suerte en la primaria, sino también mucho en la secundaria, el IF de X. ¿Sí? YF de X. La notación es usual designar con la X a cualquier elemento del conjunto de partida y con Y a cualquier elemento del conjunto de llegada. Siempre vamos a decir que la X es la variable independiente y que la Y es la variable dependiente. A las funciones las podemos llamar como querramos, f, g, h, etc. Y la vamos a indicar como f o y o f de x. ¿Sí? Esta última notación se lee y es función de x o y es imagen de x por medio de f. Si A y B son subconjuntos de números reales, se dice que las funciones son escalares o numéricas. Para que nosotros tengamos en claro, no todas las relaciones que hay son funciones. Un famoso diagrama que nosotros utilizábamos en conjunto es el diagrama de Venn, en el cual la identificación de las funciones es bastante sencilla. Fíjense, en el caso del a este punto le corresponden estos dos, a este le corresponde este, a este le corresponde este. A esto le corresponde uno cada uno y a este le corresponde así. El caso A no es una función porque se observa que hay un elemento de A quien le corresponden dos elementos de B. Pero los casos B y C sí son, porque cumplen con la definición dominio y rango de una función. Ahora a continuación vemos que de qué se trata dominio y rango. Pero fíjense, ¿por qué el apartado A no es una función y por qué B y C sí son? Porque nosotros la condición que tenemos es que a un elemento de A le corresponda solo uno de B. Fíjense que a este de A le corresponde este y este. Acá hay 3 de A que les corresponde uno solo de B, pero esa es una condición que no lo impide. ¿Sí? 3 elementos le corresponde el mismo elemento de. ¿Le corresponde uno solo? Sí, entonces cumple con la condición de función. Entonces, ¿a qué vamos a llamar dominio? Al conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. Conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. Y rango va a ser el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente. Dominio, variable independiente, rango, variable dependiente. Y acá tenemos algunos ejemplitos para graficar. ¿Cómo podemos expresar una función? De muchísimas formas. A través de un diagrama de Venn, ¿sí? A es función de B. A través de fórmulas con las que conocemos, y, f de x. A través de notación de conjuntos, ponemos todos los pares ordenados adentro. ¿Sí? A través de una tabla, a valor de x le corresponde tal valor de y. Y obviamente, sumamente importante, a través de representaciones gráficas. ¿Sí? Muy importante representar funciones a través de representaciones gráficas. Simplemente y para que lo tengan, las funciones nosotros las podemos clasificar en algebraicas y trascendentes. Las algebraicas a su vez, racionales y irracionales, y dentro de las racionales tenemos las enteras o polinomiales y las fraccionarias. Dentro de las enteras tenemos constante, lineal y cuadrática, y algunas otras que no vamos a entrar en detalle. Dentro de las trascendentes tenemos las trigonométricas, las exponenciales y las logarítmicas. Nosotros entre las trigonométricas, algo de exponencial y algo de logarítmica vamos a ver. Las trigonométricas las estamos mezclando con lo que estamos viendo en física, ¿sí? Pero, y acá antes de cerrar con la exposición del documento, es donde me quiero detener un ratito. Ustedes, y esto quiero que me escuchen bien todos, para el lunes de la semana que viene en presencial, deben realizar un trabajo con estas tres funciones. Función constante, función lineal y función cuadrática. ¿Qué le van a poner al trabajo? Lo que ustedes quieran, porque lo que vamos a hacer es conversar, ¿sí? Obviamente con los documentos en mano, con lo que ustedes preparen en mano y demás.
ustedes van a intentar, ¿sí?, explicarme qué han entendido de estas tres funciones y de lo que han investigado, ¿sí? No tienen que hacer 500 hojas, chicos. Es un documento muy sencillo en donde tenga el concepto, ¿sí?, donde tenga cuestiones que hemos visto, ¿sí?, de este documento en particular, las formas genéricas, cómo se representan, los gráficos, ejemplos, muy importante, ejemplos. Si pueden relacionar ejemplos con cosas de lo que ustedes estudian, mucho mejor, si no, no importa, pero sí ejemplos, muchos ejemplos, ¿sí?, aplicaciones, y que les sirva a ustedes para poder explicar qué han entendido de cada una de estas funciones en particular, ¿sí? ¿Son 3 hojas? Son 3 hojas. ¿Son 10 hojas? Son 10 hojas. ¿Son 50? No creo que haga falta, pero son 50. La cuestión que lo que ustedes redacten les tiene que servir, ¿sí? Les tiene que servir a ustedes para poder que podamos conversar sobre el tema, ¿sí? Para que ustedes me cuenten qué es lo que han investigado, qué es lo que han encontrado y sobre todo qué es lo que han entendido. ¿Puede pasar que algo no hayan entendido de lo que investiguen? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Lo vamos a tratar de que lo entiendan en el momento que estemos conversando juntos sobre el tema, ¿sí? Entonces, ustedes van a llevar este documento. ¿En qué formato lo llevan? Como quieran, ¿sí? Me lo quieren enviar ese mismo día por aula virtual, me lo envían. Lo quieren llevar impreso ese día, lo llevan impreso. Lo quieren llevar en una tablet de ese día y me lo muestran ahí. Obviamente que después me lo van a tener que mandar. Lo hacen, lo que ustedes quieran, ¿sí? Algo obviamente que sea visible y que sea entendible, chicos. Eso es fundamental, ¿sí? Si lo llevan en el celu, pues capaz que se nos complique un poquito verlo, visualizarlo. Por eso capaz mejor me lo mandan antes y lo vemos en la notebook mía, ¿sí? Si alguien tiene notebook y lo quiere llevar, si alguien, lo que sea, ¿sí? Lo que les sea más cómodo a ustedes para que puedan eh, armar la presentación. Esta va a ser una de las primeras presentaciones que van a hacer, ¿sí? Yo después de esto les voy a enseñar algunas normas básicas que tenemos que tener a la hora de presentar un trabajo, un documento. Este no va a ser el caso, este lo voy a dejar que ustedes lo hagan libre, ¿sí? Y como sepan hacerlo, ¿sí?, sin ninguna reglamentación, que salga lo mejor que se pueda, y después vamos a ir, eso no se va a evaluar en este momento, no se va a evaluar la forma que lo presenten, que esté con todas las cosas que debería tener y demás. Simplemente va a ser un documento, ¿sí?, escrito en el cual a ustedes les tiene que servir para que en forma conjunta charlemos sobre concepto de función constante, concepto de función lineal y concepto de función cuadrática, ¿sí? Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Seguro? Luis, te escucho. El que presenté ahora todavía no lo subí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces mañana les va a quedar subida la grabación de esta clase para que puedan repasar el documento que les presenté y conjuntamente yo además les voy a escribir el detalle de lo que tienen que hacer, ¿sí? Simplemente va a ser muy, muy rápido, muy, muy sintético. Tienen que presentar un documento escrito con los conceptos y ejemplos y explicaciones de función constante, función lineal y función cuadrática. ¿Estamos claros? Muy bien, entonces mañana les subo eso y cualquier duda que van teniendo desde mañana que empiezan a trabajar hasta el lunes que viene que nos vamos a ver en clase, me lo hacen saber a través del aula y tratamos de evacuarla, ¿sí? Que estén muy bien y muchas gracias por conectarse. Chao, chao.